Tenemos un listado de facturas. Esta factura está vencida, por eso aparece con formato de fondo rojo y letras blancas. Y esta factura le faltan 15 días para vencer, por eso aparece con el fondo verde y las letras en negro. Esto lo hemos hecho en Google Sheets con el formato condicional y un par de formulitas que te enseño si te quedas en el vídeo. Hola, ¿qué tal? Soy Manuel Aragonés y estoy en Google Sheet y te voy a explicar cómo hacer un formato condicional para, por ejemplo, tenemos una tabla de facturas con los datos de la factura, el cliente, el importe, el vencimiento y tenemos la fecha de vencimiento de la factura y hemos hecho un formato condicional para que nos dé color rojo en el fondo y las letras blancas cuando esté vencida y color verde cuando queden 15 días para que venza la factura, es decir, para que ya haya que pagarla. En este caso, la fecha de vencimiento la hemos sacado haciendo un cálculo de la suma de la fecha de la factura más los días de vencimiento, que como ven aquí es igual a B5 más F5, es decir, estamos sumando esto más 30, aunque sea una fecha, al sumarlo te da la fecha con 30 días más, y entonces esto lo aprovechamos con un formato condicional para crear colores una vez que vayamos acercándonos a la fecha de vencimiento. Si ya está vencida, ponemos el color rojo. Si faltan 15 días para que se venza, lo ponemos en color verde. ¿Cómo hemos hecho esto? Bueno, tengo aquí otra columna donde voy a hacer lo mismo. Es una copia de esta columna, pero para que vean cómo se hace. En este caso, primero que nada tenemos que seleccionar todos los campos, todas las celdas, mejor dicho, donde tengamos las fechas que queremos controlar. En este caso, ahora nos vamos a ir al menú formato y pinchamos en formato condicional. Vale, en este caso, él nos ha cogido ya el rango al cual queremos hacerle el formato condicional y nos dice que es H5, H19, que es correcto. Y aquí en la regla de formato lo que vamos a hacer es que le vamos a poner al final, hay una serie de opciones aquí, pero la que nosotros queremos elegir es la fórmula personalizada es. Vale, entonces la fórmula que le vamos a poner va a ser, siempre tenemos que empezar por igual, tenemos que escribir igual y le vamos a poner today, que es una función que nos devuelve la fecha de hoy, y le vamos a poner mayor que H5. En la fórmula podemos escribir solo la primera celda, la referencia de la primera celda, pero él lo va a coger en todo el rango que le demos. En este caso, si le decimos que si la fecha de hoy es mayor que H5, es decir, que esta fecha, pues nos saldría el color. En este caso vamos a cambiarle el formato de aquí, le vamos a poner color rojo y las letras las vamos a poner de color blanco. O sea, ese es el formato que nosotros queramos, si ya la factura está vencida. Vale, entonces esto le daríamos ahora hecho. Y ahora vamos a crear otra regla. Pinchamos aquí en otra regla, él nos vuelve a coger el rango. Y ahora lo que le vamos a decir es que la fórmula personalizada es, y le ponemos el valor. Que el valor en este caso va a ser igual a today, abre paréntesis, es mayor que, le ponemos el signo mayor que, y ahora le ponemos H5, que es la referencia de la primera celda, ¿no? Es H5, es esta celda, y menos 15. Es decir, cuando falten 15 días para que se venza la factura, pues se nos va a poner el color verde. Y ahora ya le daríamos a hecho. Bueno, en este caso lo que tenemos es un registro de documentos, es decir, tenemos una serie de clientes y tenemos una serie de documentos, unos certificados, certificados de impuestos, el CIF, documentación PRL, documentación de sus trabajadores de la Seguridad Social, etc. Y queremos saber
cuando vencen, es decir, tenemos unos documentos que vencen en una fecha y queremos estar preparados para que no se nos caduquen los documentos y pedir los documentos nuevos. Con lo cual lo que vamos a hacer es un formato condicional igual que el de antes, para que cuando falten 60 días para que se cumpla la caducidad del documento nos avise con un color, y cuando falten 30 días nos avise con otro color, por ejemplo el rojo. Entonces, primeramente lo que vamos a hacer es seleccionar, como hemos hecho antes, todas las celdas de las fechas. Nos vamos a formato condicional y automáticamente él ya nos coge lo que es el rango, y ahora vamos a ir a la celda no está vacía y le decimos la fórmula personalizada es. Vale, la fórmula que vamos a utilizar aquí para que nos avise cuando falten 60 días, vamos a decirle lo siguiente: es igual a i. Abrimos paréntesis. La función i nos va a dar la posibilidad de comprobar varias condiciones. Vale, en este caso la primera condición que vamos a comprobar es que D6, que es nuestra primera celda en el intervalo, que poniéndoselo a la primera celda ya Google Sheet nos lo extrapola a todas las celdas. Entonces le decimos que es igual a D6 si D6 es menor o igual que today. Today se puede sustituir por hoy. La función hoy, abre paréntesis, cierra paréntesis. Lo que pasa es que él después, cuando tú le pones hoy, te la va a cambiar a today, con lo cual prefiero escribir today. Vale, entonces si D6 es menor o igual a today más 60, es decir, si la fecha que tenemos ahí es menor que la fecha de hoy más 60 días, pues le damos el color que ahora se lo vamos a poner. Pero esa es solo una de las condiciones. O sea, una de las condiciones es que la celda esta, la fecha de la celda, sea menor o igual a la fecha de hoy más 60 días. ¿Vale? La otra condición es que la celda D6 sea mayor o igual que today más 30. ¿Esto para qué lo hacemos? Para que nos quite lo que es los 30 días, porque los 30 días ya le vamos a poner el color rojo. Y la otra condición que le vamos a dar es que D6 sea distinto de 0. El símbolo este menor que, mayor que, significa distinto. Esto lo hacemos porque, voy a cerrar el paréntesis, esto lo hacemos porque si se pone la celda vacía, si hay alguna celda vacía, por cualquier motivo se nos va a poner el color y no lo queremos. Bueno, y antes de terminar voy a poner aquí los paréntesis que se me han olvidado en la fórmula anteriormente. Y ya, como ven, ya nos está funcionando el color verde para las fechas que son mayores de 30 y menores de 60. Es decir, si el documento todavía no ha llegado a 30 días, que le falten 30 días para caducarse, sino que todavía está entre los 60 y los 30, es decir, ya tiene menos de 60 días para que se caduque, pero todavía no ha llegado a los 30. Entonces está en color verde. Por ejemplo, esta fecha del 2 de febrero de 2023, la fecha de hoy es 28 de diciembre de 2022 y ya estaría a menos de 60 días de que se caduque. Entonces, ahora le vamos a dar a hecho, pero antes vamos a repasar un poquito la fórmula para que más o menos se hayan quedado, para explicarles realmente cómo funciona. O sea, tenemos tres cosas, vamos a comprobar con la función AND, a ver si se cumplen. Que la celda, la fecha que está en la celda, sea menor o igual que la fecha de hoy más 60 días. Con lo cual lo que estamos viendo es si nos quedan menos de 60 días para que se caduque el documento. ¿Vale? Y luego, como
cuando nos queden 30 días, menos de 30 días, lo queremos poner en color rojo, pues vamos a excluirlo de este color. Con lo cual lo que hacemos es que le decimos también otra condición que se tiene que cumplir, es que la celda, la fecha que está en la celda, sea mayor o igual que today más 30. ¿Vale? Tiene que ser menor o igual que today más 60 y mayor o igual que today más 30. Y la otra condición es que sea distinto de 0. Y ahí ya le damos a hecho. De todas formas, no se preocupen porque yo les voy a dejar las dos fórmulas en la descripción del vídeo. Vamos a hacer otra regla ahora con el mismo intervalo, entonces vamos a seleccionarlo y le damos a aceptar. Vale, tenemos el mismo rango, pero ahora vamos a utilizar aquí en la fórmula personalizada es una fórmula diferente, porque aquí lo que queremos es que cuando sea menos de 30 días lo que faltan para caducarse los documentos, que nos ponga el color rojo. Entonces, para eso le vamos a decir igual a i, abrimos un paréntesis y vamos aquí solo vamos a comprobar dos cosas, que D6 sea menor o igual que today más 30, punto y coma, y ahora le decimos la otra condición, y que D6 sea distinto de 0. Simplemente eso es lo que le vamos a decir. Y si se cumple esto, le vamos a dar el color rojo con las letras en blanco. Vale, le damos a hecho y aquí tienen las dos fórmulas que hemos insertado en las dos reglas. Estas dos fórmulas se las voy a dejar yo en la descripción de forma que solo tengan que copiar y pegar, pero espero que lo hayan entendido. Simplemente estamos controlando la fecha con la función today o la función hoy, que es lo mismo, y con más 30 días o más 60 días.